Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el gran placer de poder entrevistar a un gran escritor, periodista y también guionista uruguayo. Él se llama Pablo Bierzi, es el autor del libro La Sociedad de la Nieve, en la cual también está basada la película La Sociedad de la Nieve de J. Bayona. Así que en breve lo tenemos por aquí, podremos conocer un poco más acerca de su trayectoria profesional y también, por supuesto, de su libro y también sobre la película, cómo no. Vamos a mandar la invitación. A ver ahora. Y ya en breve tendremos por aquí a Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda tocayo? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo por allá? Todo muy bien. Acá estamos en verano, 30 grados. Uf, acá fresquito, acá en invierno fresquito, así que imagínate. Pero bueno, hoy tampoco ha hecho mucho frío, ¿eh? Tenemos suerte. Bueno, perfecto. Qué bueno. Pues la Un gusto verdad que estar con... Lo un mismo para placer mí. tenerte aquí. Lo, lo mismo para mí, Pablo. Un placer tenerte aquí, poder conocer un poco más acerca de tu libro La Sociedad de la Nieve y también, por supuesto, de tu trayectoria profesional en general. La verdad que un lujo para mí tenerte aquí. Excelente. Para mí lo mismo. Pues quiero comenzar, querido Pablo, y quiero preguntarte cómo despertó en ti, pues el querer ser periodista y también, por supuesto, escritor. En rigor, no puedo decir que despertó porque desde que tengo memoria ya está. Entonces no despertó. Es como que estaba durmiendo la siesta y brilló. No, desde siempre, creo que casi todos los niños les gusta expresarse por... Yo tengo una nietita que pinta todo el día, y me parece, tiene 4 años, 5 años. Yo creo Ujú, que es lo mismo, pero yo no, posiblemente como no tenía ninguna facilidad para el dibujo y la pintura, pero desde que soy chiquito me gusta escribir poemas muy tontos. Y después siempre me ujú, gustó escribir crónicas y bueno, y ahí fuiste avanzando. Es contar historias, y las historias claramente, después me di cuenta que yo escribía para comprender lo que normalmente no entiendo, no comprendo de otra manera, por otras vías, ni a ujú, través de los libros, ni a través de las conferencias, la palabra de otro. Hay temas personales o subjetivos que no los comprendés y que solo uno los puede ahondar para tratar de entenderlos. Y yo creo que ese bucear en territorio desconocido es lo que te lleva a escribir. Supongo que a mi nietita cuando pinta es eso, porque ella, y además tiene un poquito creo que tiene como un don, o sea, yo veo cómo hace las líneas rectas, los círculos, las circunferencias, las hace muy bien. ujú, Yo creo que, y si eso lo entrenas, bueno, y desde la adolescencia lo entrenas mucho. Y aparte, ujú. Qué bueno. hay otra cosa, Pablo, que a mí siempre me pareció, esto parece una tontería, pero como yo hablo muy mal, mi papá siempre me decía que yo hablaba muy rápido y me comía las palabras, tal vez la revancha es escribir, porque escribiendo vos no te comes las palabras, porque tenés que ponerla toda la oración Sí, entera. sí, Entonces, yo creo que la verdad que eso que es cierto. Ujú, los que hablan mal, los que hablan mal como yo, que hablan demasiado rápido, que como que el pensamiento va más rápido que la palabra, creo que tenemos ya un acicate, añadido para que te guste escribir, porque es la manera de enlentecer el pensamiento. sí. A mí me pasa también como a ti, ¿eh? A veces me va más rápido la cabeza que la voz y también me empiezo a trabar. Me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Claro. Y eso no quiere decir que seamos más inteligentes, Pablo, no quiere decir. No, Quiere no, decir que, sí, quiere decir que hay un ritmo, hay un vértigo ahí que no sabemos controlar. sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y cómo llegaste tú también pues a escribir el libro de la Sociedad de la Nieve? Porque hay que tener en cuenta que tú ya eres amigo también de los sobrevivientes Claro, del accidente. no, y de los que murieron. Yo ¿Sí? soy, ¿También? Ujú, yo soy del mismo colegio de donde ellos provienen, el colegio Estela Maris. ujú. Yo soy estamos hablando de la prehistoria, años 50 y 60. La prehistoria, o sea, tú eras una ilusión, tú, Pablo. En los 50 y 60 yo iba a un colegio determinado en Montevideo, en un barrio un poquitito alejado que se llama Carrasco, que es como un balneario, el del Río de la Ujú, Plata, que se conecta con el Océano Atlántico.
es un río muy ancho, como mar, le dicen. Ujú, Entonces las playas acá son como si fueran el mar, pero en rigor son de río porque son medias en Montevideo, amarronadas, pero si andás 100 kilómetros ya tenés Atlántico, el océano ujú, Atlántico. Entonces, ujú, un poco alejado de Montevideo es ese barrio que era un barrio un poco como si fuera encapsulado, porque era una época donde había poca locomoción, te manejabas adentro del barrio en bicicleta o a pie. ujú, Y entonces íbamos a ese colegio, y en ese colegio, que era solo de varones, era de unos hermanos irlandeses, Christian Brothers, que eran muy íntegros, muy nobles, pero que ujú. les importaba más que no mientas, que seas respetuoso y que no traiciones a tus amigos, les importaba más eso que lo académico. Y ahí nos Ujú, criamos todos, los que organizaron el viaje son exalumnos de ese colegio. Y ujú, otra coincidencia, Pablo, es que yo tengo la edad intermedia, o sea, yo tenía en el 72, el año del accidente, tenía 22 años, que es la misma ujú. edad que tiene Nando Parrado, Sí, porque era compañero de clase. O sea, Nando era en los intermedios. Más abajo están los más chicos, que hay hasta 19 años, 19, 20, 21, y hay más grandes, 23, 24, 25 y 26. ujú, Sin contar a Javier Metol, o algunos amigos o familiares que fueron, muchos que murieron en el propio accidente. Entonces, yo pertenezco a ese mundo, o sea, claro. me crié en ese mundo. Ujú, Las memorias que tengo, las memorias compartidas son con ellos, con los que organizaron el viaje. Y ujú. además, como te decía recién, me gustaba escribir, entonces, desde siempre. Entonces, se juntaban dos coincidencias medias irrepetibles en un colegio como ese, como te decía, solo de varones, que jugaba rugby como herramienta pedagógica, y en ese caso entonces, cuando pasa el accidente, es como que tenés un compromiso porque no tenés sustituto. Sí. No había, Ujú, no había dos que le gustara escribir, era uno. Hacía como, ujú, hacía Así como mira, ahora pienso, hay un pintor famosísimo que también en Uruguay y en Europa creo que también, sí, también, que era de mi clase también, o sea, éramos poquitos, entonces no tenía sustituto. Si no lo hacía yo, ¿quién lo iba a hacer? sí. Ujú, No es una virtud, es como lo de hablar rápido, no es una virtud, es ujú. una peculiaridad, es un Sí, accidente. sí, sí. ¿Y cómo empiezas tú, pues, a empezar con la labor de comenzar a realizar ese libro? Empezó, no bien llegaron, uno de ellos, que era mi compañero de clase, Nando Parrado, me pide que lo ayude a escribir su libro en el Ujú, 73. Ese libro no prospera porque era absurdo, no teníamos experiencia, y ahí ellos, los sobrevivientes, sintieron la necesidad de que hubiera un libro grande, que aplacara todas las mentiras que empezaban a salir. O sea, imagínate la prensa amarillista en los años ujú. 72, con esta historia. O sea, y si nadie los desmentía, podía llevarse para cualquier lado, para Sí. cualquier falacia, Ujú, porque en verdad los testigos eran los 16 que estaban, el resto estaban especulando. Ahí surge la necesidad de hacer un libro grande, y ahí así se crea el libro Viven, que es un, ujú, un escritor inglés, pero que está escrito sobre los hechos, perdón, inmediatamente de los hechos. O sea, los entrevista un par de meses después y se publica un año después, en ujú, abril de 2014. ujú. Ellos vuelven prácticamente en el 73 y se publica a comienzos del 2014, del 2000, perdón, sí, del 2014, del 74, El 74. del Ujú, 74. O sea, un año después, ellos vienen el 28 de diciembre del 72 y se publica a principios del 74, es inmediatamente después. Entonces, ujú, lo que a mí me pareció un gran libro de entrada siempre, pero siempre me quedó la sensación de que había una asignatura pendiente, que es contarlo desde el punto de vista más personal, o sea, no lo que pasó, sino lo que nos pasó. Y yo que ujú, hablaba con ellos mucho, me daba cuenta que había mucha otra cosa que había sucedido en la montaña que quedaba por contar, y que tal vez los cercanos, los que teníamos la cercanía, con quien ellos podían confiarse, abrirse. Viste que cuando uno te moldea junto con tus amigos, Pablo, tú podés casi que leer las entre líneas, que puedes completar ujú, el pensamiento y viceversa. Yo ujú. te conozco a ti desde que nacimos,
Yo te Claro, leo el pensamiento y tú me lees a claro. mí. Bromeamos Os igual. conocéis, os conocíais muy bien ya, os conocíais muy bien ya. Exacto, nos conocíamos desde siempre. Y entonces me parecía que esa cercanía y el hecho de que a mí me gustara escribir eran dos razones poderosas para asumir un compromiso, porque yo sentía que había una asignatura pendiente, como que era una responsabilidad. Parecía como que es raro esto de decirlo, Pablo, pero es como que estabas para algo, ¿viste? Tenías que hacer algo Ujú, para ayudar a esta historia, algo así. Y no había sustituto. ujú, La sensación de no haber sustituto la tuve desde el año 72. Y ujú, pasaba el tiempo y yo, que trabajaba en periodismo para sobrevivir, escribía libros y trabajaba en periodismo para sobrevivir, hice muchos abordajes periodísticos. A mí, yo siempre destaco uno, Pablo, que cuando a los 30 años escribí un pequeño ensayo en un diario de Uruguay, el más grande de acá de Uruguay, que se llama El País, igual que ustedes, pero ujú, de Uruguay, que se titulaba Nosotros los Otros, que es la historia contada desde el punto de vista de los que no volvieron. ujú. Yo me acuerdo del efecto que me produjo, escribirlo y terminarlo, y me produjo una tremenda paz, Sí. como que había cumplido una tarea que tenía encomendada o algo así. Ujú, Yo no quiero buscar palabras ni mágicas ni sobrenaturales, quiero ser lo más prosaico posible, lo más no simple que es lo poco hondo, sino sencillo posible. Pero yo sentí mucha paz cuando lo hice y cuando lo terminé. Y me ujú, parecía que la tarea pendiente ahí ya no era contar desde el punto de vista de los muertos, sino contar desde el punto de vista de todos, pero en primera persona. ujú, Porque cuando yo empecé a ya tener ya al conversar con ellos y conversar con ellos, me daba cuenta que para mí era, por eso que está puesto en primera persona de cada capítulo e interlazados con capítulos que son de Pablo, que es la narración de los hechos. Con cierta poesía, que yo no pensaba que hubiera poesía, pero naturalmente el tema, la vida y la muerte, el, jóvenes veinteañeros en el umbral, en la cornisa entre la vida y la muerte durante 72 días, eso te lleva a preguntas que no tienen respuesta. ¿Para qué sí. estamos acá? ¿Hasta cuándo vale la pena pujar? ¿Hasta cuándo vale la pena sufrir? Son preguntas que no tienen respuesta y que son las que se hace el ser humano desde Ujú, siempre. Y bueno, yo creía que me parecía que esta historia nos daba la posibilidad de avanzar un poco en esas preguntas que no tienen respuesta. ujú, ujú, Y así sale, y así surge el libro, la vamos interactuando con ellos, cada capítulo lo conversaba con ellos, era mucho más largo, por supuesto, pero eso que te decía, yo podía cerrar pensamientos porque, porque sabía cómo funcionaban sus ujú, cabezas o sus emociones, porque, ujú, porque nos moldeamos juntos, es como tener un dialecto que es propio, ¿viste? ujú, Que creo que nos pasa a todas las personas que nos criamos junto con otros amigos y mantenemos esa amistad a lo largo de los años. Creas ujú, como un dialecto, que a veces por eso que se forma como una burbuja y el de afuera no lo entiende. Creo que los sobrevivientes sí, por un periodo estaban como una burbuja, cuando llegaron estaban como una burbuja porque pasaron de una sociedad tan extrambótica como la de la nieve a la sociedad del llano y como que no era tan fácil para ellos adaptarse, estaban como una burbuja en la cual no era tan fácil entenderlo desde acá, desde el llano. Pero sí. con el correr de los años, Pablo, con el tiempo, el tiempo cumple un rol clave en todo esto. Ayuda a decantar, ayuda a madurar, ayuda a entender. Viste que uno en la vida normal vamos abriendo puertas que generalmente están bloqueadas o entrecerradas, nos vamos atreviendo más a los recuerdos que están escondidos, los vamos eh, poniendo en evidencia y de esa manera nos dejan de perturbar. Es Ujú, un poco la superación psicológica que todos en nuestra vida hacemos. ujú, Y en este caso me parecía que hablarlo también para ellos era muy bueno y ellos se dieron cuenta, es muy interesante porque ellos siempre dicen que cuando a los 30 años del accidente ellos abren una página web, los sobrevivientes que nunca habían hablado, y empiezan a recibir preguntas de todas partes del mundo, que eran muy importantes porque eran personas que estaban viviendo situaciones de máxima tensión, vamos a ujú, llamarle, y encontraban en ellos que habían vivido una experiencia exorbitante, una buena referencia para ayudarlos.
y ellos se daban cuenta que respondiéndoles estaban ayudando a las personas. ujú, Yo creo que son personas muy generosas, Pablo, sí, particularmente. Y esa generosidad extrema que ellos tuvieron en la montaña y esa generosidad extrema que siguen teniendo, creo que había que ponerla blanco sobre negro en un libro y después en una película. Y la película creo que lo que logra es transmitir no solamente que este grupo es generoso, sino que el ser humano en situaciones límites extremas es diferente de lo que las ficciones apocalípticas nos indican. sí, Las ficciones apocalípticas nos llevan a creer que surge el Mad ujú, Max, que surge la jauría, el hombre como el lobo del hombre, pero no es así, no es así. Y esto es el ejemplo fidedigno, Pablo, de que no es así. ujú. Para todos los que creen que el ser humano es el ser humano es el lobo del hombre, el hombre es el lobo del hombre, como dice Thomas Hobbes, acá tiene un antídoto. Esto te demuestra lo contrario. Ujú, sí. ¿Y cómo llega J. Bayona a contactar contigo? Pues porque tenía interés en hacer una película sobre ese tema. Eh, Esas son las casualidades o causalidades macro de la vida que yo no, posiblemente vos sepas más de eso que yo, Pablo. Yo no las termino de entender porque tú puedes decir que es suerte, casualidad. Lo real, objetivo es que nosotros fuimos a presentar el libro a España Ujú, en el año 2009 ujú, y la verdad objetiva es que J. Bayona y Belén Atienza y Sandra Hermida y un montón de amigos de ellos compraron el libro porque estaban preparando la película de Imposible y que era otro libro sobre una gran tragedia, el tsunami de Tailandia de 2004. Y cuando ven el libro se dan cuenta que ahí tienen como una llave ujú, y lo compran y lo distribuyen en todo el staff. Y bueno, incluso J ha contado, J que soy amigo y me parece una persona, es un fuera de serie. Yo le llamo Leonardo da Vinci porque inventa, es genio, es creativo y además es muy ujú, bondadoso. Entonces, él utiliza incluso el título de lo imposible y lo saca del libro de la Sociedad de la Nieve. Él encuentra que hay ujú, una página que se repite 5 veces, es imposible, es imposible. Y se da cuenta que no es un error de redacción, de sintaxis, sino que es adrede. Claro que era ujú, adrede. Y a partir de ahí se pone en contacto con nosotros, nos manda un mail a mí, a Pablo, y yo lo traslado a los sobrevivientes en mayo de 2011. ujú, Y en ese mail está en el libro, publicado en el libro que salió ahora en España, es una reedición pero ampliada, que salió el año pasado, en 2022, a los 50 años. Y en ese mail está condensada la película, es increíble, es un mail de una página y media, y está condensada esa idea que J, cuando empezamos a trabajar, que fue en el 2016, él me dice, Pablo, nos vamos a tirar de cabeza para buscar qué falta, qué es lo que no, lo que yo te decía hoy de por qué uno escribe, para entender lo que uno no consigue entender. ¿Qué es lo que falta contar que se nos escapa? ¿Por qué esta historia? Hay un montón de cosas que lo conoce todo el mundo. Después descubrimos que no todo el mundo lo conoce. ujú, Lo conocen por encima de determinada edad. Ahora con el tsunami que ocurrió con Netflix, nos dimos cuenta que hay toda una generación que no la conocía, ni siquiera la conocía ujú, la historia. ujú, Yo pensé ahí me equivoqué, yo pensé que la conocía, y J creo que también, porque siempre hablábamos de que la historia ya está en el inconsciente colectivo. ujú, No, no estaba en el inconsciente colectivo. Está en buena parte de la población. Hay otra parte de la población que no está. Y lo ujú, que y esa invitación que me hace J, vamos a sumergirnos en territorio desconocido, en búsqueda de lo que no se ve, era esto, era en búsqueda de por qué eso que te decía, por qué en el peor lugar imaginable, en la situación más desesperante, abandonados. Es clave el hecho de que ellos escuchan que están abandonados por la sociedad de los vivos, ujú, en un lugar yermo. sí, La cordillera de los Andes es la más inhóspita del planeta Tierra. ujú, O sea, Europa, si no viajó a América, no sabe que es como una columna vertebral que va de Panamá a Tierra del Fuego, atraviesa todo el ujú, continente. Y es la más grande del planeta, es más grande que el Himalaya. Entonces, perderte ahí en un avión y que escuches en una radio portátil que el mundo te abandonó, aunque en verdad las familias lo seguían buscando, pero el mundo formal, el protocolo de los aviones militares, es un protocolo, los había abandonado, te induce a crear una sociedad con pautas nuevas. ujú, Y lo que crean ellos es una generosidad, es una sociedad pautada por la misericordia y ujú, por la compasión, donde el prioritario es el herido. Siempre, eso se ve en la película y se ve en el libro y se ve en la verdad. Siempre el prioritario fue
el herido. Sí. Y después, y el pacto de entrega mutua ese, que es el ejemplo de generosidad más grande que yo conozco en la historia. Mm, Si decirte yo a ti que yo soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo, o sea, yo soy sobreviviente, pero si mañana dejo de serlo, tú tienes derecho a usarme. Cuando no existía el concepto de donación de órganos, sí. es un ejemplo extremo. Entonces, todo esto te lleva a profundizar en las preguntas, nos lleva a los espectadores o a los lectores del libro a formular las mismas preguntas que se formulaban ellos, veinteañeros. No son gente madura de 60 años que ya llevó una vida por... No, no, son chicos que están en el capullo, están en Ujú. potencia, en potencia. Y se formulan las preguntas que se formula el espectador cuando lo ve, o sea, pero yo qué haría en esa situación, hasta dónde estoy dispuesto a pujar por vivir, cuándo digo basta, qué humillación eh, estoy dispuesto a tolerar. Todas esas preguntas que se hacen ellos te las haces tú también, porque la película tiene un nivel de realismo y de sabiduría cinematográfica excelsa, desde mi punto de Ujú. vista. Sí. Ujú. Sí. Sí. ¿Y cómo fue para ti, querido Pablo, estar también pues durante el rodaje de la película? Fue una locura, Pablo, fue una locura, te lo digo así sencillo. Yo ya estuve, o sea, yo estaba en todo el proceso previo del 2016. Ujú. En el 2018 vinimos a Uruguay con Jota y Belén, las dos productoras, Belén Atienza y Sandra Hermida, yo soy productor asociado de ellos, y en Uruguay rodamos 50 horas con los sobrevivientes y con algunos amigos, rodamos en formato cine en el año 2018, o sea que estamos en el 2016 y ya en el 2018 muy, muy adentro de la historia. Ujú. Y cuando en el 2021 tuvimos, bueno, el 2021 se hicieron, yo participé en el final de los castings sin ser idóneo en la materia. Yo soy, como dice J. Bayona, soy el custodio y guardián de la historia y los personajes porque los conozco Claro. y porque me gusta escribir, no es por una virtud extra. Él me dice, yo soy el guardián y el custodio y reverencia infinita. Eso es lo que pone J. Entonces yo empecé trabajando con el guión, después me fui del guión porque nos dábamos cuenta que yo cuidaba más a las personas que a la historia, que a la película. Ujú. Y cuando fuimos en noviembre y diciembre del 2021 a Barcelona a los ensayos, que ya estaba la pandemia de Omicron de vuelta, y empezamos Ujú. a rodar en enero hasta mayo en Sierra Nevada, fue una locura, fue un infierno, un infierno. Ujú. 320 personas en la altura, con una pandemia, con frío, con los chicos perdiendo peso porque se rodaba en forma cronológica, perdiendo Ujú. peso todos los días. Fue un infierno. Y a la vez, al mismo tiempo, Pablo, al final del día, ese infierno tenía como una gratificación, como una recompensa, que era, al final de la noche veía algunas imágenes, pues se estaba montando al mismo tiempo que se rodaba, algunas imágenes y te dabas cuenta que estábamos tocando el cielo con las manos. Qué Y bueno. bueno, y uno se preguntaba, yo, Pablo, me preguntaba, porque, no sé si te acuerdas, pero esa pandemia no se sabía que terminaba, la de Omicron del 2022. Ujú. Yo no me contagié, pero se contagiaron prácticamente, éramos 320, se contagiaron 315. Uf. Yo dije, pero si me contagio, ¿cómo? Yo no sabía cómo, realmente no sabía qué iba a pasar. Ujú. Y todo ese desasosiego, Pablo, sumado al desasosiego del clima, del frío, de la altura, el set más alto estaba casi a 3.000 metros, Sierra Nevada, ya en Prado Llano, allá arriba, en una Ujú. estación de esquí. Y con los chicos eso perdiendo peso, o sea, había una suerte de sufrimiento colectivo que era Ujú. imprescindible para el realismo que J. Bayona, que como te digo, es un genio, él necesitaba ese estado anímico, físico y espiritual de parte de todos los que estábamos ahí. Ujú. Y al mismo tiempo tiene algo de adictivo porque como había un momento de gloria al final, no es que al día siguiente sabías que ibas a sufrir, pero había un momento de recompensa, porque habías Ujú. visto que ese sufrimiento se traducía en algo como una llamita, como una luz, que es lo que ves en la película. Hay un Ujú. sufrimiento, pero hay una luz, que es lo que te demuestra que vas por el camino correcto, que estás contando una historia muy Ujú. profunda y que se está contando con mucha honestidad, Ujú. porque estamos sufriendo todos mientras lo hacemos. Por supuesto que en una escala infinita veces menor que la que vivieron en los Andes, los chiquilines,
en el 72, infinitamente menor. Pero en cierto modo, si no sufríamos, el otro día decía que se parecía a lo que hizo Werner Herzog en Fitzcarraldo, en las películas de Herzog, y que él, me acuerdo que aquella película que transportan un barco por la Amazonas, pero no por el río, sino por la tierra, y que lo hizo en forma real, o sea, hicieron un transporte de un barco por tierra yo estuve en la jungla amazónica y es el fin del Ujú, mundo. No es, a mí me hace acordar en los Andes, uno es verde con vida y otro es yermo, es inorgánico, pero son como el fin del mundo. Que sentís una sensación equivalente, Pablo. ujú, Entonces, volviendo a lo que tú me decías, ¿cómo fue el rodaje? Fue tremendamente sufrido y tremendamente glorioso. ujú, ujú. ¿Y cómo era para ti un día normal en el rodaje? ¿Tú te levantabas? Cuéntame un poco cómo hacías. Normalmente yo tenía, me levanté, de noche nos acostábamos muy tarde, si había temas que estábamos debatiendo, o sea, yo, como te dije, yo era el guardián y custodio de Reverencia Infinito, o sea, me mandaban las hojas de guión y yo intervenía en todo, o sea, yo intervenía cuidando que la historia fuera lo más real posible y que todos los personajes a quienes yo conocía y los que no conocía, que eran pocos, habíamos hecho una investigación muy profunda, como por ejemplo en el caso de Numa Turcati. Habíamos hecho una investigación muy profunda con la familia, con los amigos. Hoy es martes, ayer lunes Ujú, se hizo en Uruguay, acá en Montevideo, una función cinematográfica con un club de fútbol que se llama Numa Turcati hace 51 años, y donde estaban los amigos de él de la infancia. O sea, con todos ellos nos ayudaron o sea, a quien no conocíamos lo teníamos también presente por la información que teníamos. Entonces, mi tarea era que todo eso fuera fiel, que reflejara la verdad. Como dice J. Bayona, si tú cuentas la verdad, llegas a la esencia, y la esencia es universal. Y si ujú, había dudas, Pablo, yo llamaba por teléfono, teníamos esa ventaja, había 15 sobrevivientes vivos, ujú, 15. Y los familiares de los que no volvieron que estaban a disposición. Yo los podía, J me preguntaba, bueno, tal detalle que no estamos seguros, que se va a rodar mañana, haz un paneo, llama a todos y ve a ver qué te pueden agregar. Y eso es una manera de trabajar increíblemente honesta. ujú. Cuando te vas a hacer una historia real, esto no es una ficción, es una historia Sí, real. ujú, claro. O sea, nosotros no queríamos que hubiera nada absolutamente minúsculo que no fuera verdadero, que no es lo mismo que real, o sea, porque no podemos plantear 72 días en 2 horas 24, Ujú, pero si tenés toda la realidad puedes llegar a la verdad y la verdad hay que traducirla tal cual. Esto es verdad, sí, aunque no es exactamente así como ocurrió, pero los chicos saben que eso es verdad. ujú, sí. Sí, de hecho hablabas hace un momento de Numa Turcati, que era una persona de la que no sabía mucho, pero investigasteis mucho sobre ella y de hecho la película es quien la narra, y es por así decir como el personaje fundamental, también al que se le da también a día de hoy pues más importancia, por así decir, porque por cómo también vivió la situación de que falleció también en el día 60 y no logró también pues salir de allí vivo. Entonces, lo que J entendía y que yo estaba totalmente de acuerdo es que para 51 años después, para hacer una obra coral de verdad, porque esto es coral, son 45 personas, de las cuales hay 16 vivos porque hay 29 muertos. O sea, Sí, es una cosa rara. ujú, Es raro encontrar Hay vivos porque hay muertos, ujú, porque si no hubiera muertos no habría vivos porque fueron el combustible para los sí, vivos. Y Numa, eso fue una hazaña, un logro, o como tantos otros de J. Bayona. Numa es el héroe trágico arquetípico, porque es de una entrega y de una generosidad sin límites que no sabe especular. Porque en la montaña, nosotros aprendimos con los sobrevivientes que tú podías ser lo más generoso del mundo, lo más corajudo, pero tenías que especular con la energía. No podías entregar toda la energía al otro porque no te quedaba para respirar tú. ujú, Perecías. Y Numa, me acuerdo que hablando con la familia de él, con los hermanos, con los amigos, yo le preguntaba, pero ¿por qué no especulaba Numa? Es eso, ¿por qué no se reservaba un poco de energía para él? Porque ujú, no sabía especular. ujú, Ahora, tener un ejemplo de un ser humano con ese nivel de generosidad, de coraje, de bonomía, es raro en esa situación ujú, límite. sí, Y
si además es el último que muere y el que precipita la expedición final del 12 de diciembre, teníamos ahí la manera, o J se dio cuenta que esa era la manera de comprender a todos, porque ujú, en el fondo Numa representa a los 29 que se quedaron en la montaña. sí, mm, Él es el representante de los que no volvieron, mm, así como los 16 son los representantes de los que sí volvieron. ujú, sí. ¿Y cómo recibiste tú recientemente también pues la gran noticia de que ha recibido 2 nominaciones a los premios Oscar la película? ¿Cómo recibiste tú esa grata noticia? Eh, Yo siempre del grupo de Jota y de Belén y de Sandra, siempre fui el optimista, pero tampoco soy tan tonto. O sea, optimista en este sentido, Pablo. Yo conozco desde siempre la potencia de esta historia. Y por esas Ujú, cosas de la vida, como te decía hoy, surge Bayona, Belén, Sandra y este equipo que es el equipo más profesional que he conocido en mi vida. Así como surge Netflix. Después ujú, que entonces, si se junta una historia con esa potencia y la potencia artística de este grupo, yo ujú, siempre dije desde que comenzamos, esto es una explosión. Yo usaba esa palabra. Y después a J. Bayona siempre le decía, mira que vamos a producir una ola, una ola universal. Lo que no sabía, Pablo, es el agregado del streaming, que el streaming te produce un tsunami, no una ola. El streaming no tenía idea, es nuevo, es algo, es ujú, un fenómeno nuevo. sí, Entonces, esa ola que te dije, yo tenía mucha confianza que sí, que me parecía que España la iba a elegir para, para representarlos por el Oscar, me parecía obvio, pero no por desmérito de otras películas, pero porque se había creado una sinergia muy poderosa entre una historia y un realizador y un equipo magistral. Y después me parece que íbamos a estar nominados, sí, me parecía a los BAFTA, a los Globos de Oro, todo como ocurrió. Y ahora me parece que tenemos todo para ganar. Ahora, sin duda que hay imponderables, en el caso de la película extranjera, el ujú, trabajo de Ana y Belén López es una obra maestra, ujú, porque el trabajo de maquillaje y peluquería en este caso es el paso del tiempo. sí, No es una película cualquiera, es el paso del tiempo. Es sí, muy sutil el trabajo de las hermanas Ana y Belén López, que es sí, magistral. Pero a la mejor película extranjera creo que tenemos todo para ganar porque jugamos en una liga sin competencia, que es la liga ujú, emocional. El problema que tenemos, que es lo que dice Jota, que yo estoy totalmente de acuerdo, sí, estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en Hollywood, estuvimos en Londres, ahora me voy de vuelta a España y no sé para dónde más voy. Hay que vencer un prejuicio, hay un prejuicio en el mundo, en el cine, que es anglofóbico, anglofílico. ujú, O sea, hay un prejuicio, claramente hay un prejuicio contra el español, no lo dudo. Yo no digo que sea solo prejuicio, entiendo perfectamente. Cuando yo era chico, te hago un paréntesis, Pablo, cuando yo era chico, el cine que a mí me gustaba era italiano y francés, o sea, no era ujú, americano. Eso, y yo no era ni un intelectual, nada, simplemente me gustaba el cine italiano y el francés. Todo cambió después y quienes se han dedicado al mejor cine o han hecho producciones eh, más ambiciosas, más creativas han sido los americanos, yo estoy de acuerdo en eso. sí, ujú, Ahora, pero de ahí que surja de ahí que se llegue a un prejuicio contra lo hispanoparlante, hay una distancia. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que lograr, creo que dice Jota, es que las personas que van a votar ahora, para el 10 de marzo se anuncia, pero hasta finales de febrero, es que la vean la película, porque si la ven, lo que aprendimos, que no solo le gusta, una cosa que me decía Joto hoy de mañana hablando por teléfono, hoy de mañana, hoy martes de mañana, me decía, los que la ven la quieren, no sí, solo le gustan, la ujú, quieren, la aman. Que ahí se junta lo que te decía, la aman por la historia, por la forma que la contó Jota, por el equipo que formamos, por la entrega de los actores, de todo eso que hablamos del rodaje, esa especie de situación límite que vivimos, donde cada día no sabías si al día siguiente ibas a estar ahí o ibas a estar no ujú, sé dónde. ujú, Entonces, qué bueno. creo que la tarea que nos queda ahora es convencer a los votantes de que el ser en español no es un detrimento, al contrario, el español es la lengua de los Sí, matices. A mí, yo desde que soy chico me sorprende, yo que iba a un colegio inglés e irlandés,
pero yo siempre me sorprendió eso, pero no es en demérito de ninguna, ni mejor ni peor, pero el español es la lengua del matiz. Ujú, Si hay algo que podemos decir los hispanoparlantes es que tenemos un vocabulario exuberante, desde Cervantes, podemos expresar la nimiedad de la nimiedad de una emoción, que no es ujú, tan fácil en otra lengua. Y bueno, ¿y por qué ujú, hay prejuicio contra nosotros? No sé por qué hay, pero existe y hay que superarlo. Y bueno, esta película creo que va a ayudar a eso, a superarlo. Nosotros pasamos ujú, muchos años, Jota lo ha contado, muchos años en que no encontraba financiamiento, fundamentalmente porque la película era en español. Si hubiera ujú. dicho que era en inglés no tenía problema ninguno, pero hubiéramos sido deshonestos de entrada. ¿Cómo vas a contar la verdad siendo mentiroso en lo principal, que es el Ujú. Sí, idioma? sí. El idioma implica Eso pasó hace 30 años con Viven. Cuando hicieron Viven, eran todos actores extranjeros. exactamente, y Uruguay como país ni siquiera aparece. Sí. No hablo mal de la película, me parece que fue una película que está bien en su momento, puso la Ujú, historia en el inconsciente colectivo, pero cuando se menciona Uruguay se dice un pequeño país sudamericano, no se nombra el país. O ujú. sea, vamos a hacer, hoy en día, yo creo que hoy en día los espectadores, Pablo, están más acostumbrados a que seas honesto, tenés que ser honesto, Sí. seamos honestos. A mí me cuesta ver una película, no sé, no quiero ponerte un ejemplo, pero te pongo un ejemplo. No, me cuesta ver una película de Napoleón hablada en inglés, me cuesta. Pero si estamos hablando de Sí. Francia, así como me costó una serie que me pareció maravillosa, que es Chernobyl, me pareció maravillosa, pero me costaba ese en la Unión Soviética, porque Ujú. fue antes de la caída del muro. Es la Unión Soviética, ¿cómo pueden hablar en inglés de Oxford o de Cambridge Sí. si están en Rusia? Sí. Yo creo Ujú. que las redes, el teletrabajo, esto que estamos haciendo, Pablo, hace que cada día sea más, la gente no le gustan los artilugios, Ujú. las trampas o Sí. los simulacros, la simulación. Tenemos que Sí. ser más honestos. Y creo que Ujú. esta película y esta historia nos lleva a ser más honestos. Así como ellos no mienten en que cuando llegan a la civilización de cómo hicieron para sobrevivir, de cómo fue el pacto de entrega mutua. Nadie miente nada. Esta historia nos lleva, y creo que el mundo de hoy, esto que estamos haciendo, requiere más honestidad. Vos estás viendo cómo es mi casa. No Ujú. estoy disimulando. No preparé acá un set. Ujú. Acá en mi casa, estoy en el living de mi casa. Y tú estás en un escritorio en tu casa. Yo Sí. no armé un set acá, Pablo. Ujú. Sí. Sí. Y bueno, me parece que la película, si fuera en otro idioma, es como si fuera un set. Sí. EJ siempre dijo, en esta película, en los efectos visuales, se haría por efectos visuales, no se hizo por efectos especiales. Lo que tú ves siempre es en primer plano la Sierra Nevada en el segundo plano ves los Andes de verdad, Sí. por efectos visuales, no hubo croma. O sea, tú estás ahí, Ujú. lográs que estés ahí, no estés alejado, sino que estés adentro. Ujú. Sí. Sí, tal cual. Tú tienes que prepararte el traje, Pablo, para ir este año a los Oscar y ganar los Oscar. Eso no tengo duda de ello. Tú prepárate el traje y vete ahí arreglado, que va a ser vuestra oportunidad de la victoria. Ojalá, ojalá. Yo tengo confianza, Pablo, yo tengo confianza. Pero hay que trabajar, o sea, Sí, todo esto, si algo nos ha demostrado esto, que empezamos en el 2011, imagínate, estamos en el 2014, hace 13 13 años que años. estamos en esto. Ujú. Ese esfuerzo, Sí, superar obstáculos y no claudicar nunca. O sea, si vos estás de acuerdo, estás convencido de que estás haciéndolo por una buena causa, no podés claudicar. Está sí. prohibido claudicar, prohibido claudicar. Es que no es un trabajo que se hace de un día para otro, este que habéis hecho vosotros. Es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años de preparación para llevarlo a cabo. No es un trabajo que se Totalmente. hace en un momento. Esto tuvo un gran trabajo por detrás, que ahora tú ves el proyecto final y dices tú, qué guapo quedó, tal y cual. Pero claro, eso lleva un trabajo a sus espaldas, que eso no se ve siempre. Totalmente. Y en ese sentido es muy bueno, Pablo, el documental que colgó Sí, Netflix hace unos días, que se titula La Sociedad de la Nieve, quienes fuimos en la montaña, que está el backstage. sí, Porque ahí ves el compromiso ujú, de todos. sí, ujú, Empezando por Jota, el compromiso de Jota. A mí Jota me preocupaba me acuerdo, mira, te cuento una anécdota.
un día estábamos en el set más alto y J estaba, no paraba de correr porque se estaba rodando el rescate. Y él venía, yo estaba en una retrac, que es un tractor con Ujú. orugas, porque no podía correr ahí, estabas a 3.000 metros, no podía respirar bien. Y yo estaba mirando en un monitor con Belén Atienza, había varias personas. Y J corría y venía. Yo le dije, J, estás respirando mal, estás respirando mal, no puedes correr acá. Pero él estaba ensimismado. Ujú. Y yo reconozco que él podía haberse arriesgado su salud, pero necesitabas estar ensimismado para lograr este objetivo que es esta obra. Sí, sí. Hay también el esfuerzo y la dedicación que tenía también en este caso J por querer hacer bien lo que hacía y por entregarlo todo. Es que lo entregaba todo por Todo. ello. Literalmente, tú dijiste la palabra, Pablo, literalmente entregaba todo. Ujú, Yo nunca, yo no creo haber visto en mi vida, que soy mucho más grande que él, alguien que entregó todo, todos los días. No ujú, recuerdo. ujú. Estaba Qué bueno. al ma- y él después fue a los Andes, yo fui en el Sí, 2006, pero no volví. Él fue en el 2021-2022 a rodar en los Andes. Es muy ujú, peligroso, sí, es muy peligroso. sí, Estás a merced de la naturaleza. ujú, Y él fue a tope. sí, Y fue una vez, y fue otra vez, y fue otra vez. Y un día me mandó unos videitos estaba rodando el accidente, el lugar donde chocó el avión, que es altísimo, como a 5.000 metros. Y iba ujú. una vez. Yo le dije, ¿para qué seguir? ¿Por qué sigue, Jota? ¿Es necesario tanto? Y él me respondió, tú hubieras hecho lo mismo. Entonces está. Yo de hecho vi en el documental que dices tú que tiene Netflix, que yo de hecho lo vi ayer recientemente, en el de quienes fuimos en la montaña, cuando estuvieron grabando allá en los Andes, que había una ráfaga de viento, se les fueron los papeles, se les fue todo. Madre mía, qué temporales pidió allá. No, no, y aparte, los peligrosos son los aludes, Claro, las avalanchas. claro, Esas son claro, las peligrosas son esas, Pablo. claro, es que es increíble, es El que es increíble. viento, el viento y la avalancha es muy Sí, peligrosa, muy peligrosa. Yo sí, cuando sí. estuve ahí, que fue en el 2006, que estuve 2 noches, yo no podía dormir porque escuchaba las avalanchas cercanas y yo no sabía dónde estaban cayendo, no sabes si están, no sabes la distancia, ¿no? Y ya ocurrió. En el 72 les cayó arriba, entonces, Sí, ¿por qué no va a volver a sí, pasar? puede pasar posiblemente. Es que tienes la inseguridad de estar ahí y si me pasa lo mismo que les pasó a aquellos chicos en el 72, tienes la incertidumbre de que pueda volver a pasar. Y además, Pablo, una cosa que es difícil de entender desde Europa. Pues un día me lleva por primera vez fuimos al set más alto, ahí en Prado Ujú, Llano, que es al lado en la Sierra Nevada, cerquita de Granada, 40 kilómetros de Granada. Fuimos allá arriba en una red track y me dijo, mirá el paisaje, ¿no se parece a los Andes? Sí, pero lo que no tengo acá es la sensación de infinito. ujú. Yo sé que allá abajo está Granada, yo sé que allá está Málaga, yo sé que en los Andes para acceder al lugar, tú vas 2 días a caballo. Sí, O sea, tú sabes que estás en el medio de la nada. Acá sí. no, acá yo fui con una aerosilla, un aerocarril, Ujú, una aeronave, y después en un tractor. O sea, yo sé cómo llegué hasta allí. sí, Allá no sabes cómo llegar. sí, Estás en la nada. sí, Estás como si fuera en Marte, en otro planeta, Pablo. sí. Es que es difícil la situación y a día de hoy la gente que va a los Andes, como cuando fuiste tu momento, pues más o menos te das la idea a dónde vas y dónde vas a estar, pero es que ellos no sabían dónde estaban en aquel momento, estaban Exacto, no como tú tienen dices en la nada, no tenían en orientación la de nada. nada. La menor idea tenían. Claro, Viste que en la película está claro. sí, Cuando ellos suben a la pared del oeste, piensan sí, que va a estar el Océano Pacífico. No, no sí, está el Océano Pacífico, están en el medio de los Andes. sí, La planeta más grande sí, del, la sí, planeta más grande, la cordillera más grande del planeta. sí. Sí, la verdad es que sí. Y de hecho también la película aquí en España tiene varias también nominaciones a los premios Goya, así que prepárate también porque ojalá también se lleve unos cuantos, ¿eh? Tú prepárate para esos premios que os merecéis por el gran trabajo y esfuerzo que llevó ese proyecto, ojo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Qué bueno. Además de este libro en el que hemos estado hablando hasta ahora, que es en el de La Sociedad de la Nieve, cuéntame un poco qué otros también libros pues se pueden leer de ti has escrito. Hay un libro también que está en España que lo escribí con otro sobreviviente, que se titula Tenía que sobrevivir, ¿Sí? que es un libro con Roberto Canesa, que es uno de los sobrevivientes, que es un médico
Y es como la continuación de la Sociedad de Nieve, Pablo, porque después de hacer una historia coral, que es la Sociedad de Nieve, Roberto me planteó en el año 2008, hace muchísimo tiempo, que nos demoramos casi 10 años en hacerlo, me planteó hacer la historia de él en vertical, o sea, de principio a fin. Y es muy interesante porque es lo que Roberto es un médico cardiólogo que se dedica a tratar niños con cardiopatías congénitas. O sea, él como médico se dedica a tratar lo mismo que le sucedía a ellos en la montaña, los niños que están Ujú, condenados a muerte. Entonces, ujú, ellos en el 72 no tuvieron rescatistas, nunca llegó el rescate, tuvieron que salir a buscarlo. Y él se convierte en sí, su trabajo como médico en rescatista de niños que están decretados muertos. Es muy apasionante cómo a cada cual una circunstancia como la del 72, a cada uno te marca y te deja una huella diferente de ujú, acuerdo a tu historia, de acuerdo a cómo lo elaboras, de acuerdo al entorno, cómo te admite tu peripecia vital. Para mí es muy ujú, interesante que Roberto lo canaliza como una suerte de devolución constante. Él dijo, la frase que a Jota le gustó mucho, le dice a los chicos que no volvieron, permitan que vivan representación de ustedes, pero además él se dedica a sanar, a curar niños que están decretados muertos. Es muy ujú, apasionante. sí, Y ese es el libro que escribí con él que me fascina y que es como un poco la continuación de La Sociedad de Nieve, que se llama Tenía que sobrevivir, que también está en España, en la misma editorial al ujú. revés. Y después he hecho muchas novelas, estos son libros de no ficción. He escrito muchas novelas y tengo una en producción, pero no te quiero decir todavía porque es un misterio. Hasta que no lo termine, tengo cábala, hasta que no termine no la cuento. Hay que estar atentos a ese proyecto, ¿eh? Que seguro que va a ser bueno, como todos los anteriores. Ojo, qué bueno, qué bueno. Además, también a lo largo de tu trayectoria recibiste también varios premios. Cuéntame un poco, ¿cuáles fueron algunos de ellos? Sí, el segundo premio de literatura lo gané dos veces en Uruguay, gané el premio del libro de oro, que es el libro más vendido del año, gané un premio Ujú, de periodismo, gané varios premios de guiones cinematográficos, pero después de ver esta película, son películas que te diría que son películas como que de entrenamiento, o sea, yo ahora sé lo que es hacer una película en serio. ujú, Trabajando con Bayona durante tantos años, de 2016 hasta hoy, son casi 8 años, ¿no, Pablo? Yo ujú. entendí bien que es muy serio, hacer cine en Sí, serio es muy serio. No siempre es arte, por lo general es entretenimiento, pero cuando tenés vocación de que sea artístico, o sea, de que retratar no lo que ves, sino lo que no ves, cuando tiene una pretensión artística es un trabajo, como tú decías hoy, que requiere mucho esfuerzo de muchas sí, personas. Yo veía cuando estábamos en la montaña y cuando estábamos en Barcelona incluso, recuerdo una vez que tuvimos una reunión con los jefes de cada departamento y éramos un centenar de personas, un hotel era, y cada uno se presentaba y yo decía, pero este es el que lo conocía de tal, este lo conocía por el Goya, aquel trabajó en Game of Thrones, aquel ganó un Oscar, o sea, estaban los mejores del mundo ahí. Y ujú, yo digo, y como siempre, Pablo, en la vida, los mejores profesionales son gente muy sencilla, sí, muy honestos. sí, Los que no son sencillos son los falsos, ujú, los simulacros, ¿no? sí, La vida es así. sí. Y Jota Y yo, de hecho, es que tiene el tienes don ese. totalmente, tienes razón en todo eso porque yo a veces conozco y tratas a gente o contactas con gente que son súper conocida y son gente súper sencilla y humilde. Y luego tratas con otra gente pues que está comenzando o no es conocida de nada y son gente que no puedes ni mirar para ellos, se Claro. creen ahí los dioses. Entonces yo creo que también a veces el reconocimiento, el ser bueno en lo que haces, también te hace ser humilde y cercano. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque tú te das cuenta que todo es efímero. Lo Claro. primero que aprendes es que es efímero, es todo efímero. Y que, y que, Ujú, y que, y aprendes otra cosa, que tu obra siguiente, como tú dijiste recién, tiene que ser superadora. Yo ujú, no puedo anclarme en la obra anterior. La sí, obra siguiente tiene que superarla. Si no, no tiene sentido porque quiere decir que yo estoy congelado, sí, que yo no avanzo. Y creo que hasta que uno se muera, hay una frase que a Jota le gusta mucho, que dice, uno se prepara, la vida es un poco el prepararse para los 3 minutos antes de morirse. Esa frase no es mía, es de Jota. Y en cierto modo es un poco eso, o sea, tú vivís
es como tenés que superarte en todos los sí. sentidos para llegar y cuando llegue el final, bueno, he cumplido. Ujú, sí, sí, qué bueno. Yo, de hecho, trabajé, fíjate, en el año 2021, que se grabó aquí. Yo vivo en la zona norte de España, en Asturias concretamente, y se grabó aquí una serie de Netflix que se llama Alma, y la productora es la misma productora de allá, de La Sociedad de la Nieve, son las mismas, las dos mujeres son las mismas productoras, el vestuario es también el mismo, y de hecho, el que aquí es director, que es Sergio G. Sánchez, es el mismo guionista que hizo Lo Imposible Sí, y El sí, Orfanato. Yo trabajo en claro, una sí, sí, producción muy sí. similar también, no tiene nada que ver porque es una historia de ficción, la de la serie Alma, pero sí que grabé en montaña, pude ver en pandemia lo que es también trabajar un gran equipo, que éramos 8 personas trabajando delante de cámara y por detrás había un despliegue y una movilización de vehículos y todo, porque grabemos en el Alto de la Farrapona, que es un puerto de montaña que hay aquí muy conocido en Asturias, y aquel día pasó frío, pasó aire, pasó todo, pero el trato que nos dio el equipo, los cuidados también que había de seguridad, grabábamos en el 21, como te digo, en plena Claro, pandemia y plena todo, pero la producción pandemia. es muy similar a esa, entonces yo pude ver un poco también cómo es trabajar en esos Claro, proyectos como es en el de la Sociedad de la Nieve. claro, conociste a Belén Piensa y a Sandra Hermida, que son las No, productoras. yo no las conocí, no, Pero yo las no productoras estuve, de Alma, no, ellas eran las productoras son de las, Alma. son las mismas, son las mismas de Alma, pero yo en el rodaje no recuerdo de haberlas Ah, visto. Aquí en Asturias no creo que ah, estuvieran. Yo no coincidí con ellas. De hecho, con perfecto. Sergio Sánchez coincidí luego, pero en otro evento que había, pero no coincidí con él en el rodaje, porque también había otro director, el segundo director, el de la segunda unidad, que era Quique Mailó, un director aquí también que es catalán muy conocido aquí en España, y con ese es con el que me tocó grabar. Pero la Ajá, producción en sí era de Sandra y de Belén. Belén, Y mira. luego también, pues el director general, el director principal era Sergio, Sí, pero sí, ese no sí, me tocó grabar con sí, él. sí. A mí me tocó con Claro, Quique. fue que hizo el guión de Lo Imposible, claro, sin duda. Claro, No lo conocí personalmente, pero me han hablado un infinitas veces de él. No, genio y gran persona toda, también. es toda gente de primer nivel Sí, en lo profesional, en la sabiduría y en lo sí, humano, en las tres categorías. sí. Yo, Compiten al yo de Oscar hecho tengo en una, en las tres categorías compiten al sí, Oscar. Mejor persona, yo de más hecho, sabio y más bondadosos. sí, yo de hecho tengo la caracterización que me hicieron, que porque esto es una historia, pues que se ambienta como en diferentes épocas. Yo grabo, se ambienta en la época actual, pero empieza pues desde la Edad Media, que son como 5 sombras, 5 demonios que van moviéndose a través de la historia. Y a mí me hicieron una caracterización porque yo grababa en una pequeña historia que sale en el capítulo 4 al principio, y todo hay un pequeño personaje, y la caracterización que me hicieron, me pusieron y todo como a los chicos de la película, ¿no? La lentilla, la caracterización de los dientes de suciedad. Luego te mando una foto para que me veas. Totalmente Buenísimo. parezco también que me sacaron de la Sociedad de la Nieve. Qué suciedad, qué todo. Increíble la caracterización. La verdad es que hacen unos trabajos, esas productoras también, junto con Sergio y todo, unos proyectos, la verdad es que brutales, ¿eh? Y luego, que son proyectos que tú los ves y parecen totalmente proyectos americanos, porque es que tienen muy buena fotografía, muy buena producción. Es que son proyectos muy bien elaborados. Totalmente. Lo que pasa, Sergio, es que, Pablo, es que hoy competís en todos por igual. Es decir, en la plataforma Netflix, por ejemplo, Sí, yo puedo elegir una película española o una sí, inglesa o una alemana simplemente con un clic. O sí, sea, tú tienes que subir el nivel y no bajarlo. Y creo que sí, Bayona sí, es el primero que entendió eso, que tenemos que jugar en la cancha de la liga principal. Siempre hay que jugar en la sí, liga principal sí. y buscando el premio principal, siempre buscar el premio principal, no el segundo premio, el principal. Claro, es que cuando compites con gente, por ejemplo, claro, tú como bien dices, en Netflix ahí hay proyectos muy buenos, entonces tú Total, no puedes quedarte por debajo, tienes que no, igualarte o superarlos, ahí no puedes andarte con tonterías, tienes que tener un nivel para poder competir en esas plataformas. totalmente de acuerdo, Pablo, Claro. exactamente. ¿Y qué sueño, querido Pablo, tienes tú en esta vida a nivel profesional y también, por supuesto, a nivel personal? ¿Sueño o meta? Como lo quieras tú decir. Ahora, la meta ahora es ganar la categoría que estamos, las dos, eh, el maquillaje en el Oscar y mejor película extranjera. Y después, bueno, concretar estos proyectos. Yo tengo 3 proyectos que están en proceso, uno está más en diferente grado de avance, concretarlos.
y Ujú. tratar de volver a repetir una experiencia similar a la que viví con Bayona y con Sandra Hermida y Belén Atienza. Repetir algo equivalente, o sea, seguir jugando en esta liga, Sí, eso es lo que quiero. sí, sí. No La cambiar de verdad que liga, porque no puedes, si no me interesa una liga menos ambiciosa, no me interesa. sí, Viste que tú cambias el umbral, al subir un umbral, para sí. abajo ya no te interesa. Si subís el umbral, te interesa subir, Subir, no bajar. lógicamente. Simplemente no me interesa, simplemente no Ujú. me interesa. Qué bueno. Pues que sigan esos buenos proyectos y ojalá siga la oportunidad de poder trabajar con Belén, Sadra y Bayona. La verdad es que sería buenísimo volver a veros en otro proyecto futuro. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar hablando contigo. Y el gusto es mío, por supuesto. ¿Qué mensaje también, querido Pablo, le mandarías, por supuesto, también a una persona, pues como en tu caso, quiera ser pues periodista, escritor, quiere ser un poco relacionado también al nivel de guionista y todo eso? Cuéntame un poco, ¿qué mensaje le mandarías a una persona que quiera hacer alguna de esas cosas? No me gusta decir obviedades, pero lo principal es no si te gusta, Ujú, si te gusta. Y estás dispuesto al fracaso y a entrenarte, si te gusta y estás dispuesto al sacrificio, no claudiques. ujú, Es un consejo obvio y elemental, pero si te gusta y estás dispuesto al esfuerzo, no claudiques. ujú. Porque lo peor es tener el entrenamiento, aprender del ensayo y el error, aprender de los fracasos y claudicar y echarte o dormirte en los laureles. No existe eso. Esto Sí, no se detiene, es una rueda que no se detiene. ujú, No puedes detener la rueda. ujú. No puedes detener la Sí, rueda. Ahora, si te resulta estresante o te angustia que la rueda nunca se detenga, dedícate a otra cosa. Hay sí, cosas más tranquilas. sí, la verdad es que tienes razón. Y por supuesto también, querido Pablo, ¿qué mensaje le mandarías a todos tus seguidores, amigos, compañeros, a toda esa gente que a lo largo de tu trayectoria pues te han apoyado en todo lo que haces? Vuelvo al ejemplo de la Sociedad de Nieve, que son quienes me han acompañado desde la infancia. Particularmente con los que no están, con los que quedaban en la montaña, es que espero no haberle fallado, o sea, espero haber estado a la altura, algo así Ujú, es. Que es un poco el compromiso que asumimos con Bayona, es estar a la altura de ellos. Bayona siempre ujú, cuenta que cuando fue la primera vez a los Andes fue a la tumba como a pedirles permiso. ujú. Simbólico. Yo no fui con él, como te dije, porque no quise volver a los Andes. Fue a pedirles permiso, pero pedir permiso quiere decir, yo ayer estaba con la familia de Numa en esa función de cine que hicimos, que hicieron ellos, ¿no? Me invitaron, y en el fondo yo me daba cuenta que yo les pedí permiso en el 2018 para contarlos desde el punto de vista de Numa, fui yo en representación de Jota y de Belén y de Sandra, hablé con Ujú, él, hablé una vez, hablé con dos, tres, y la sensación que tenía ayer, vimos la película con ellos y con todo ese equipo de fútbol que se llama Numa Turcati en Uruguay, amateur, ¿no? Es haber estado a la altura, es que haber estado a la altura de la responsabilidad, del compromiso y de la persona que en última instancia eh, es el alma, es el alma que te empuja, es ujú, el- sí, por él estamos acá, o sea, sí, en su homenaje. ujú, sí, la verdad es que sí. Y también, por supuesto, querido Pablo, ¿qué mensaje le mandarías a todas las personas que han leído tu libro y que también han visto la película? Y a quien todavía no lo haya hecho, mándeles una invitación para que lean el libro y, por supuesto, también vean la película, ¿cómo no? Muchas gracias, Pablo, muy amable. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué mensaje le mandarías a esa gente que ha leído tu libro y que ha visto la película? ¿Qué mensaje le dirías a toda esa gente? A los que vieron las Sí, dos cosas y que y los que vieron los que leyeron el libro y vieron la película, que se complementen y que saquen sus propias conclusiones. Yo creo que es una obra abierta. Eso también lo planteamos. Jota siempre me dijo, él no quería que el espectador viera a los sobrevivientes en el hoy, ujú, porque si lo ves en el hoy, o 51 años después, vos le estás cerrando las puertas
de su propia peripecia. El espectador tiene que ser su propia peripecia. Tú le Sí. entregas la bandera en el momento que ellos salen. Están en el Ujú, hospital de San Fernando, el 22 de diciembre. No avances más, entrega la bandera ese día y que ujú, cada uno continúe su peripecia. Yo creo que ese es el mensaje, digo, no me gusta dar mensajes, pero es lo que me pasa a mí, que cada uno tome la bandera. O sea, yo estoy recibiendo ahora, Pablo, las devoluciones de la película y del libro, porque el libro se está vendiendo en todas partes, se agota, ahora me dicen en España que se sí, agota todos los días. sí. A Ujú, mí me gusta, yo escucho las devoluciones y las devoluciones son mucho mejores, creo yo, que lo que yo digo. Entonces, ujú, porque cada uno está haciendo cada peripecia distinta y cada peripecia muestra un matiz nuevo y entre todos esos matices eso es lo superador, es la diversidad. Y no me gustaría a mí darles una receta, pues no existen recetas perfectas, esto no es perfecto, es imperfecto ujú, por definición. Estamos hablando de la vida y la muerte. La vida y la muerte pueden no ser estados antagónicos, sino una simbiosis. Y entonces, sí. pero cada uno lo vive a su manera y cada Ujú, uno me lo va a enseñar desde su perspectiva. ujú, No voy a darle no es perfecto, porque no es perfecto, no hay una solución perfecta de una vida que va a terminar más o menos en un día determinado. Yo creo que sí. Ujú, lo que nos enseñan en los Andes, los chicos de los Andes, es eso, de que no hay una solución, hasta quién es, lo que planteamos en la película esta es, ¿quién es el héroe? Sí, el héroe es Nando, Canesa, Vicentín, los que hacen la travesía, pero también son los Strauss, también son los que hacen contención psicológica, y también son los que murieron sin ninguna duda, que entregaron todo y nos sí. llevaron a la orilla. Entonces, Ujú, cada uno sí, tiene su propia manera de hacerlo, de hacer que valga la pena. Y sí. de darle un sentido. Cada uno tiene una. Y eso es una antorcha, es como una carrera de testigos, como ustedes le llaman, carrera de postas. Ujú, Nosotros vamos pasando la posta de mano en mano y la vamos entregando y seguimos. ujú, Ahora la tiene el sí, espectador, Pablo. sí. Sí, y el espectador a día de hoy, como dices tú también, a través de las plataformas, también las redes sociales, que es lo que manejan ahora los jóvenes, Instagram, TikTok, que por ahí todo Totalmente. se viraliza, todo se mueve increíble. Yo entro a TikTok y estoy viendo a menudo noticias de la Sociedad de la Nieve de la película, y también datos reales sobre documentales, fotos de la época y todo. Es que está todo súper de tendencia, súper de actualidad, y es que eso también pues llega a muchísimos jóvenes que, como decíamos anteriormente, pensabais que lo conocían y claro, son jóvenes que por edad y demás no han oído nunca escuchar eso y ahora están súper comprometidos y súper interesados con el tema de los Andes. Exacto, y fíjate que para la gente que tenía preconcepto de que los jóvenes de hoy solo buscan lo instantáneo o lo simple, que es lo que no tiene Honduras, aquí te encuentras que no es así, es un Sí, prejuicio, es la profecía autocumplida. Creíamos, al ser humano cuando le entregas historias apasionantes, donde pueden profundizar, donde no está cerrada el final, sino que ellos pueden elaborar el final, se apasionan, se interesan y se conectan. sí, Eso creo que es un buen mensaje. Y te voy a tener que dejar, sí, sí. Pablo, porque tengo un compromiso ahora en otro lugar y tengo que Ya, agarrar un ya, auto. no, no, ya hemos finalizado, querido, ya hemos finalizado, querido Pablo, ya por mí ya hemos acabado ya. Qué Bueno, bueno. muchísimas Quiero gracias. decir, gracias a ti y por supuesto también a toda la gente que ha estado conectado. La entrevista va aquí a quedar colgada en mi perfil, Pablo Jefe 2017, por toda aquella gente que la quiera ver. Y también por supuesto que te sigan a ti en pablo.bierzi. También voy a colgar la entrevista en YouTube y en Facebook para que la gente por aquí también la pueda ver también, por supuesto, y disfrutar. Y ojalá, querido Pablo, cuando vuelvas por acá, por España, nos veamos, que para mí sería un placer conocerte en persona y poder saludarte. Muchas gracias, querido Pablo. Un abrazo grande, gigante. Abrazo enorme y muchísimo éxito con todo lo que hagas y muchísimo éxito con todas esas nominaciones porque vas a llevar grandes premios. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Chao, Abrazo enorme, querido. querido.